Bienvenidos a un episodio más del Quinto Piso. Mi nombre es Javier Agudo, en Instagram xagudo. También la cuenta de Instagram, el Quinto Piso Podcast. Nos pueden escribir por ahí, nos pueden contactar. En este episodio vamos a hablar sobre carrera, proyectos y la vida en una segunda vuelta. Cuando nos obligan o cuando queremos cambiar de carrera o cuando es el momento en que podemos pensar en coger otro rumbo o la carrera que nos habíamos planteado al principio de nuestra vida profesional fue cambiando situaciones, circunstancias, pues varias cosas que podemos hablar sobre qué pasa con nuestro trabajo, nuestra vida profesional, nuestra carrera, el dinero que ganamos. A estas alturas donde ya se supone que deberíamos tener una especie de estabilidad financiera y profesional, probablemente con familia, etcétera, ¿no? Entonces, también como la presión que uno siente de llegar a cierto punto y tener como que proveer, ¿no? Como ser responsable de otras personas, ¿no? Como son tus hijos, por ejemplo. ¿Cómo cambia esa visión del éxito también a esta edad? Porque cuando éramos chamos o jóvenes, pues quizás teníamos una visión de lo que era ser el éxito. Y probablemente tenía que ver, bueno, con tener dinero, comprar una casa o un apartamento, viajar, etc. Ahora, a esta edad, cuando uno llega ya prácticamente al quinto piso, pues de repente esa visión del éxito cambia. De modo que vamos a empezar con este camino que nos hemos trazado para hablar de este tema. Y vamos a hablar primero como del mito también que viene como de generaciones anteriores a las nuestras, ¿no? Sobre todo esa generación de los boomers, donde estaba todo como definido, cuál era el mito, cuál era el camino que había que recorrer en la vida. Es decir, uno estudia para obtener un trabajo, para ascender y crecer en ese trabajo, y si es el mismo trabajo siempre aún mejor, y después jubilarse, ¿no? Eso es como el camino lineal tradicional. Estudiar, trabajar, crecer y jubilarse. Y ya está. Yo creo que hoy en día esa estructura también se ha roto para muchos. Hay distintas vías de lograr el éxito. Hay distintas vías de lo que significa trabajar, sobre todo hoy en día, con tantas formas distintas, por ejemplo, de ganarse la vida, de ganar dinero. Las redes sociales, YouTube, han generado carreras enteras muy poco tradicionales y que probablemente nunca nadie se haya planteado, aunque hoy en día yo creo que los jóvenes sí se plantean una carrera de influencer desde el principio, por ejemplo, y saben que pueden ganar mucho dinero con eso. Para lo cual ni siquiera tienen que estudiar. O sea, de hecho, uno ve los llamados influencers en TikTok y en Instagram y wow, o sea, para empezar que son todos muy jóvenes y pues no creo que tengan como una carrera tradicional como nos las habían inculcado nuestros padres. De modo que hay múltiples versiones del éxito hoy en día. ¿Pero qué es el éxito entonces? ¿Cómo considerarse exitoso cuando llegamos a esta edad? Y de repente, pues vemos cómo ha avanzado nuestra vida profesional. Entonces, pues sí, para muchos el éxito es, por ejemplo, haber llegado a un cargo dentro de una empresa
probablemente un cargo gerencial en donde manejas pues una cuenta o equipos de gente y ganas un sueldo pues con el cual puedes darte lujos, viajar, etcétera. Eso puede ser una versión del éxito, ¿no? Yo diría que es una versión como de lo más tradicional de lo que puede considerarse el éxito. Ahora, ¿es realmente eso éxito? Eres exitoso porque ganas dinero, porque tienes un trabajo gerencial, pero a lo mejor eres terriblemente frustrado en otras áreas. Quizás para poder llegar a ese cargo, para poder avanzar en esa escalera corporativa, tuviste que sacrificar a tu familia. A lo mejor ni siquiera tienes hijos. A lo mejor no tienes gente cercana a tu alrededor. Entonces, cuando hablamos de éxito, ¿estamos hablando siempre del éxito profesional o estamos hablando del éxito como persona? ¿No? ¿Qué definimos entonces como el éxito hoy en día? Pues sí, el éxito profesional, pues de repente es al haber desarrollado tu sueño inicial. Por ejemplo, mi sueño cuando yo era adolescente era ser estrella de rock, ¿no? Yo no sé si eso era una carrera viable, etcétera, pero eso era mi sueño. Yo no hice eso. Yo obviamente no soy ninguna estrella de rock. Por lo tanto, en ese sentido no tuve éxito. Después, sin embargo, quise ser cineasta. Quise ser director de cine. Ahora, si tuve éxito o no es debatible. Porque a estas alturas, ¿no? No es que no pueda tener éxito todavía. Todavía me queda mucha vida. Prácticamente la mitad de mi vida. Sin embargo, entonces, no quiere decir que mi carrera no se haya desarrollado de una forma en la cual yo pueda definir que ha sido exitosa. Yo he dirigido cosas, hice una película. Pudiese llamarme director de cine porque dirigí algo, por ejemplo. Tuve éxito en ese sentido. Sin embargo, no vivo de ser director de cine. Pero sí vivo de algo que tiene que ver con el cine. Yo soy supervisor de postproducción en una productora de documentales. Tengo éxito haciendo eso. Me gano la vida haciendo eso. Muy pocas personas realmente pueden decir que viven de lo que les apasiona, en la industria que realmente les apasiona. Yo lo puedo decir, no es lo que yo me había planteado en cuanto a mi ruta de vida profesional. Y además tuve muchísimos desvíos y obstáculos que tienen que ver con cosas que vamos a hablar después de lo que significa tener que reinventarse. Que la carrera profesional que se haya planteado una, sobre todo en estas áreas que tienen que ver con industrias creativas o el arte, no es lineal. No es lo mismo estudiar administración de empresas y ser gerente de una compañía o ser ingeniero informático y trabajar entonces para una compañía tecnológica o para Microsoft, etcétera. Donde hay como una ruta más lineal, una ruta como más establecida, creo yo. Me perdonan los que sean ingenieros y administradores y piensen completamente lo contrario. Pero a mi parecer, en estas industrias, pues los pintores, actores, cineastas, etcétera, pues tienen que inventarse mil cosas para poder sobreexistir
y ganarse la vida que probablemente no tenga que ver con hacer lo que ellos se habían planteado desde el principio, de hacerlo con su arte. Muy pocas personas lo logran. Hay una estadística, por ejemplo, en Alemania, que solo el 4% de los actores que se consideran profesionales en Alemania pueden vivir de la actuación. Y solo de la actuación. 4%. Oye, me parece entonces que es una estadística bastante frustrante para aquellos que piensen que se pueden ganar la vida como actor. Sin embargo, eso no los va a detener, porque esos son vocaciones y son estilos de vida y eso siempre estará presente, sea lo que sea que tengan que hacer después para poder ganarse la vida de otra forma. Pero entonces esto me lleva a esto de llegar a la segunda vuelta, a estas alturas de la vida donde por distintas cosas tenemos que reinventarnos. Y no solo reinventarnos nuestra vida, sino reinventarse profesionalmente, que es lo que estamos hablando acá. Hay distintas formas de reinventarse y además distintos factores que nos obligan a ello. Una de esas es una crisis, alguna crisis que te obliga a reinventarse. Es decir, se murió alguien muy cercano, destruyó algún desastre natural tu casa, tu compañía, alguna crisis que te obliga a reinventarte. Puede ser que te tengas que reinventar por algún despido. Puede ser que tenías tiempo trabajando en una empresa o incluso si no tenías tiempo y por algún despido, reducción de personal, etcétera, tengas que reinventarte. Volver a pensar en cómo puedes empezar de nuevo. Algo que nos ha pasado a los venezolanos sobre todo es el tener que reinventarnos por culpa de la migración. Hemos tenido que emigrar de nuestro país, prácticamente algunos expulsados, y han sido ingenieros, médicos, artistas, de todo tipo de gente que ha tenido que reinventarse en esos lugares a donde ha llegado. Pocos de ellos han podido, digamos, seguir ese rumbo. Sé de médicos en Chile exitosísimos que eran médicos en Venezuela y pudieron restablecer su carrera y seguirla. Pero no es la regla. En mi caso, yo también pude, después de varios baches, pude retomar esa carrera y además de que no pude desarrollarme de la forma en la que yo la tenía previsto, pude seguir ejerciendo dentro de la industria cinematográfica. Hoy en día no soy director de cine, pero soy supervisor de postproducción en una de las compañías más prestigiosas de Alemania de documentales. Eso para mí es bastante exitoso. Tengo años en esa compañía. No es exactamente lo que quería hacer, porque además a mí lo que me gusta es trabajar en la ficción y no en los documentales. A mí me gusta trabajar con actores, es en lo que me formé además. Y no estoy ejerciendo eso en específico. Tuve que reinventarme en ese sentido. Buscar cuáles eran mis herramientas que me permitían entonces entrar dentro del mercado laboral alemán, que es muy competitivo en esta industria, y reinventarme. Entonces esas herramientas técnicas que yo tenía fueron las que me permitieron abrirme paso y encontrar esa ruta. También uno puede reinventarse por burnout. Porque cuando estábamos hablando del éxito decíamos que, ¿qué define el éxito? Que un ingeniero informático
haya escalado esa escalera corporativa en una compañía tecnológica, digamos Microsoft, llegar a ser jefe de una división, pero no tener vida. Tener la presión de mantener ese estilo de vida además, donde te quemas. Y entonces, por esa razón, tendrías que reinventarte también. O puedes reinventarte por simple pasión, por algún interés que de alguna forma te obliga a tener que explorarlo. Como me está pasando también a mí. Esto del podcasting para mí se ha convertido en una pasión porque es un medio que descubrí por el cual puedo expresarme, puedo desarrollar mis ideas que de otra forma serían imposibles por mi propia personalidad. Yo soy muy introvertido. También por mi situación personal de vivir en otro país, con otro idioma, con otra cultura y con otra gente. Lo cual hace también difícil la comunicación o la expresión de ideas, etc. Entonces, a través de esta necesidad creativa que se ha convertido en una pasión, pues me he reinventado también, que pues no se trata de mi carrera como tal, porque yo sigo teniendo mi trabajo, que tiene que ver con la carrera originaria que me había planteado en mi vida profesional, pero estoy tomando estos otros rumbos que no sé a dónde me van a llevar. Y si esto se pudiese convertir en una carrera, pues sería excelente, por ejemplo. Porque el cine ya como tal es una profesión vocacional, pasional. Uno vive el cine. Uno no es que trabaja en el cine, uno lo vive, es una forma de vida. Entonces hay distintos tipos de pasiones que pueden permitirle a uno reinventarse. Lo de la migración es una cosa que para los venezolanos, como les dije antes, ha sido esencial. Como un ingeniero informático, para poner ese ejemplo otra vez, que trabajó en una compañía de Microsoft quizás en Caracas y tuvo que emigrar a Miami, de repente tuvo que empezar de chofer con un carro, pero de pronto esa persona tiene una vocación empresarial, monta su compañía de transporte, empieza a hacer viajes de turismo, etcétera, y resulta que encuentra otra carrera que no tenía nada que ver con la ingeniería de informática, por ejemplo, pero desarrolla el éxito de otra forma. Entonces, el reinventarse puede tener varios resultados que tienen que ver con el éxito. Hay muchas personas que arrancaron de nuevo después de los 40 años, además, que es de lo que estamos hablando, esa segunda vuelta, y que han sido exitosas después de la mediana edad, por ejemplo. Una diseñadora de moda muy famosa, que se llama Vera Wang, era patinadora artística. Y ella empezó su carrera como diseñadora de moda a los 40 años. Hoy en día es una de las diseñadoras más reconocidas del mundo. Luego tenemos una persona que se convirtió prácticamente en sinónimo de un imperio global, que yo no sé si muchos conocen el nombre, pero el creador de McDonald's, la cadena de hamburguesas más famosa del mundo, que es sinónimo precisamente del imperialismo capitalista, es Ray Kroc, y él fundó esa cadena de McDonald's, o esa cadena de hamburguesas, a los 52 años. Él lo que tenía era una especie de food truck, haciendo hamburguesas, pequeños stands de comidas, etc.
e inventó esta cosa de McDonald's y bueno, el resto es historia, como dicen. Sin ir más lejos, o sin ir muy lejos, más cercanos a nosotros, hay un mexicano que se llama Oscar Mesa, cocinero, o que le gustaba la cocina, y a los 45 años empezó un canal de YouTube como hobby que se llama La Capital. Y La Capital hoy en día es un canal que sobrepasa los millones de suscriptores, tiene casi 10 millones, todos los videos tienen millones de vistas y se ha convertido pues en su profesión ahora. Yo no puedo asegurar que él vive netamente de eso, pero teniendo 10 millones de suscriptores, con lo que paga YouTube por millones de vistas, me puedo imaginar que puede vivir de eso. Y él lo que hace son videos de cocina, recetas, etcétera. Un canal gastronómico, uno de los canales gastronómicos más vistos en habla hispana. A los 45 años. Ojo, comenzó a los 45 años porque crecer un canal de YouTube también toma tiempo, crecerla a ese nivel. Entonces realmente nunca es tarde. Sobre todo ahora, no es tarde. Es ahora donde estamos más preparados que nunca. Es ahora donde traemos un gran bagaje de experiencia, de aprendizajes, de educación, de vida recorrida, que nos permite plantearnos proyectos y nuevos inicios que tienen la oportunidad de ser más exitosos que nunca. Porque no es lo mismo reinventarse a los 25 años, donde apenas estás empezando, a reinventarse ahora, donde ya tienes más o menos claro cuáles son tus pasiones, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas. Porque una cosa es que uno quiera ser actor a los 20 años y otra cosa es darse cuenta a los 45 donde no lograste o no has logrado vivir de la actuación, pero darse cuenta que uno tiene otro tipo de habilidades, otro tipo de pasiones y reinventarse. Crear una nueva ruta profesional. Ahora hay que estar consciente de cuál es el momento de hacerlo también. Porque si tú te empeñas a los 45 años, donde de repente no has podido crear una familia porque no has tenido las formas económicas para hacerlo, no tienes una casa propia, etcétera, y te empeñas en que no, es que yo voy a llegar a Hollywood porque los sueños nunca deben morir, uno no debe dejar de soñar nunca, lo cual es cierto, pero uno tiene que tener también la madurez de entender que uno puede generar una vida exitosa también de otra forma que de repente no fue con la cual tú habías comenzado tu perspectiva de vida. Y eso a esta edad, a la mediana edad, la madurez te lo ofrece. Y no quiere decir que tengas que abandonar tus sueños. A lo mejor quiere decir que no te vas a hacer millonario siendo actor. A lo mejor quiere decir que no vas a poder ganarte la vida siendo actor. No quiere decir que no puedas seguir siendo actor. O cineasta, o pintor, o cualquier cosa. Pero a lo mejor todas esas experiencias que has tenido como actor, o teniendo que hacer otro tipo de cosas y oficios para poder mantenerte, te ha abierto los ojos a otras posibilidades, te ha hecho descubrir otras pasiones, te ha hecho descubrir otras profesiones, te ha hecho encontrar otros puestos, como me pasó a mí, descubriendo, gracias a mis habilidades técnicas, pues descubriendo todo este mundo de la postproducción que me fascina y poder convertirme hoy en día en un supervisor de postproducción, manejar equipos, personal, todos dentro de esa misma industria
en la cual yo siempre he querido trabajar, como es el cine. Que no quita que he tenido que hacer también trabajos de otro tipo. Yo estuve en Dinamarca trabajando en una planta, en una pescadería, a las 3 de la mañana cortando cabeza de pescado, llegando oliendo a formol a las 10 de la mañana a mi casa. Tienen que bañarme como por 5 horas seguidas para quitarme el olor. Trabajando en un call center horrible, uno de los trabajos de terror psicológico peores que existe en la vida. Y bueno, porque son también cosas que sobre todo la migración te obliga a hacer para mantenerte de pie. Pero uno después, sobre todo si uno empieza a reconocer esas habilidades, esos aprendizajes que uno ha tenido, uno puede reinventarse. Obviamente existe un peso social también y familiar. Las opiniones ajenas. Coño, que vas a empezar otra cosa a esta edad. Que eso no es una carrera viable. Que es eso de... Que es un podcast, que es un YouTube, que es un influencer, que es eso. Pero bueno, esas opiniones ajenas siempre van a estar y siempre han estado. Al principio, pues yo no, pero porque yo tuve suerte con mis padres, pero muchos padres siempre han tenido como una opinión de lo que sus hijos tienen que hacer y tienen que ser profesionalmente. Entonces, en una familia de médicos, pues de repente el hijo pues tiene que ser médico. A pesar de lo que le gusta es la música. Y él lo que quiere ser es músico. Pero no, entonces gastó, qué sé yo, 5 años de su vida estudiando una carrera que jamás le interesó por complacer a sus papás y después resulta que la abandonó porque no tenía ninguna pasión al respecto y tuvo que empezar de cero. Entonces esas voces ajenas siempre hay que filtrarlas. Pero hay obviamente responsabilidades que uno va adquiriendo con la edad. Hijos, pareja, el entorno en general, que no solo afectan a los cambios, pero también los pueden motivar. A mí obviamente me afectó el hecho de tener hijos, porque me estableció otro tipo de responsabilidades que me hicieron ver que yo no podía seguir por la ruta en la que iba, de intentar llegar a lograr ese sueño, porque ahora tenía una responsabilidad que ya salía de mi propia persona, pues, y ya no era yo el que había que tomar en cuenta. Había que tomar en cuenta a un ser humano nuevo que llegó al mundo. Había que respetar a esa pareja que de repente antes te había apoyado todo el tiempo, pero al nacer un hijo, pues cambia las perspectivas del mundo. Cambian las prioridades, tanto económicas como personales, pues. Entonces sí, eso afectó la ruta en la que yo iba, definitivamente. Entonces no solo fue el hecho de emigrar, fue el hecho de formar una familia lo que afectó el cómo iba a plantearme yo mi vida profesional, pero que eso a su vez ha ido motivando todos los cambios y me ha ido llevando a lo que yo considero una carrera profesional exitosa. Luego está el miedo al fracaso también. Porque el probar cosas nuevas, el reinventarse, el cambiar de trabajo, por cualquiera de las razones que sea, pues puede ser muy escabroso. Y ese miedo al fracaso
te paraliza también. El miedo también a quedarse estancado, que puede ser algo incluso que yo puedo considerar en este momento personalmente. Tengo, como les digo, como 9 años haciendo lo mismo, que no tiene que ver exactamente con lo que a mí me apasiona, ¿no? Y me da un poco de miedo quedarme estancado. Y de a pesar de que he conseguido el éxito relativamente, puede haber cierta frustración. Entonces por eso es que yo empiezo este tipo de proyectos, que si el podcast, que si el YouTube, que si la escuela de cine, que si escribir algo por acá, que si empezar a hacer proyectos propios. Precisamente para mantenerme todo el tiempo como evolucionando y como cambiando y como teniendo una cosa fresca siempre a la par de mi trabajo habitual. Pero lo del miedo al fracaso es algo que creo que tiene todo el mundo y es simplemente también como una cuestión de valentía, de atreverse a hacer algo que tú no sabes si va a fracasar o no, porque como les digo, el éxito es muy relativo. Y puede ser que fracase de una forma pero tenga éxito de otra. Entonces, mi recomendación es tirarse al agua. No tener miedo al fracaso. Y si fracasas, jamás va a ser un fracaso porque algo habrás aprendido. Y el aprender ya es en sí mismo un éxito. Así que jamás fracasarás en cualquier cosa nueva que pretendas hacer. Si este podcast fracasa dentro de los estándares, digamos, de las estadísticas de los podcasts más exitosos del mundo, jamás lo consideraré yo como un fracaso porque me ha permitido a mí evolucionar de una forma personalmente, comunicacionalmente, que hubiese sido imposible si no me hubiese atrevido a hacerlo. Y de todo lo que he aprendido en tan poquitico tiempo. Y de las conexiones que he podido hacer. Entonces ya jamás podré considerar que este proyecto pueda ser un fracaso. Así que échenle pichón. Échenle pichón. Luego hay otros factores como la energía, ¿no? Que es algo que es vital en mi caso también. Porque para hacer este tipo de proyectos yo necesito energía. Pero resulta que uno tiene una familia, uno tiene un trabajo de 8 horas, uno llega a la casa destruido, a pasar tiempo con la familia, a preparar la comida para el día siguiente, a relajarse, pues. ¿En qué momento uno tiene o encuentra la energía para nada más? Y eso es lo que me ha pasado a mí en los últimos tiempos. Es lo que me impidió poder seguir con otro proyecto que tenía de mi escuela de cine online. Y es lo que me ha impulsado a crear este podcast, porque es un proyecto que no requiere de tanta energía como lo otro. Porque ciertamente hoy en día ya uno pues está más cansado y cuesta más encontrar esa energía. Pero a la vez uno tiene más sabiduría, como les dije antes. Entonces sabe cuáles son los límites, qué son las cosas que uno puede manejar. Ya uno empieza a aprender a decir no a otras cosas, estableciendo límites y parámetros entonces de cómo manejar el tiempo propio. Y eso también entonces es muy valioso a la hora de comenzar una nueva etapa profesional. Y pensar, qué fastidio tener que cambiarme de trabajo ahora. Tener que ponerme a buscar un nuevo trabajo, no tengo la energía. Pero resulta que ahora tienes más sabiduría y tienes otra forma de entrarle al mundo laboral, por ejemplo. ¿Cómo priorizar el tiempo? Nos hemos dado cuenta de que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos.
A los 20 años, donde no teníamos ninguna responsabilidad y lo único que teníamos que hacer era, si acaso, ir a la universidad, etcétera, y más nada. Y después salir de parranda y qué sé yo, hacer lo que nos diera la gana. El tiempo era una cosa efímera. Hoy en día tenemos mucho más conciencia del valor del tiempo, entonces sabemos priorizar, sabemos dónde poner la energía. Así que todas esas son herramientas para reinventarse, para buscar nuevas rutas. Y hoy en día hay muchas herramientas, sobre todo para emprender y para reinventarse. Esa palabra que hemos nombrado tanto aquí. Reinventarse. ¿Cómo reinventarse? ¿Cómo entender cuáles son esas herramientas que tiene ahora uno? ¿Cuáles son esos aprendizajes? Tiene que haber, por supuesto, todo un proceso de autorreflexión y de entender qué es lo que uno ha aprendido, cuál es el bagaje que uno trae y ver entonces el panorama actual. Entonces, bueno, dependiendo de lo que tú hagas, pero además independiente de lo que tú hagas, cualquier nicho en el que estés, cualquier sea tu profesión y tu vocación. Hoy en día tienes YouTube, todo el mundo puede tener un canal de YouTube. Como les dije, este mexicano, Oscar Mesa, pues hizo su canal de YouTube y la pegó del techo. ¿Quién quita que tú, siendo odontólogo, no puedas abrir un canal de YouTube de odontología y la pegas del techo? ¿Por qué no? Puedes hacer cursos en línea, de lo que sea. No tiene que ver ni siquiera con tu profesión. Tú puedes ser ingeniero industrial, pero puedes ser buenísimo con las manos y haces manualidades, haces piñatas, qué sé yo. Puedes dar cursos de eso en línea y ganar dinero con eso. Hoy en día el trabajo remoto es completamente posible. No solo haciendo cualquier cosa, sino en tu propia profesión, o sea, traductores, escritores, consultores de todo tipo, pueden trabajar remotamente. Por supuesto, hay tipos de trabajo que se prestan más a los llamados nómadas digitales, que pueden trabajar desde cualquier playa del mundo. Pero en general, hoy en día, el trabajo remoto es completamente factible en prácticamente cualquier profesión. Yo trabajo remotamente, o sea, desde la posición que tengo, trabajo con gente de todo el mundo, que se encuentran en todo el mundo. Y hay editores que están en otros países, y hay diseñadores gráficos, hay artistas de efectos especiales, compositores, que ni siquiera nos vemos la cara, nunca. Y hacemos proyectos juntos. Todo remotamente. Entonces hoy en día el mundo está a tus pies. Si te vas a reinventar, si vas a buscar una carrera, si te despidieron, si emigraste, busca no en el lugar físico donde te encuentras. El mundo entero está a tus pies a través de la internet. Existen plataformas como el Patreon, donde mucha gente ofrece suscripciones y gana dinero a través de generar contenido. Existen las plataformas de freelancing como Upwork y Fiverr, donde se puede hacer de todo. Desde limpiar casas, desde escribir blogs, editar, traducir, hacer voces, lo que sea. Busquen en Upwork y Fiverr y se encontrarán actividades increíbles. Saca perros, nani de gatos, cualquier cosa de lo que uno puede hacer hoy en día de forma freelance.
Existen plataformas para todo. El Internet se ha convertido realmente eh, en una mina de posibilidades para reinventarse profesionalmente y por eso es que existen estas nuevas carreras como los influencers, como los youtubers. Esas son cosas que no existían hace 15 años, obviamente. Y hoy en día, prácticamente los millonarios ya no son los actores famosos o los directores famosos o los grandes tech gurus, sino los millonarios modernos son los youtubers. Mr. Beast, por ejemplo. Entonces, no abran la perspectiva de las posibilidades, independientemente de la profesión, de la carrera, de la vocación, del nicho en el que estén. Va a haber siempre una oportunidad. Y hoy en día con la inteligencia artificial, que como les he dicho antes, vamos a hacer un episodio exclusivo de eso, abre aún más otro tipo de posibilidades. Muchos le tienen miedo a la inteligencia artificial porque dicen que va a eliminar muchos trabajos. Es verdad, pero también va a crear muchos otros. Y no solo va a crear muchos otros. Independientemente de que uno esté en pro o en contra de esa tecnología y de que sí sea algo peligroso que haya que regular, etcétera. La verdad es que la inteligencia artificial no se va a ir, va a evolucionar cada vez más. Y va a permitir que, por ejemplo, las cosas sean más baratas en el futuro. Porque va a haber servicios muy caros que van a ser simplificados por el uso de la inteligencia artificial, lo cual va a permitir también que probablemente la economía cambie, uno tenga incluso más tiempo libre. Esas son algunas de las teorías, ¿no? Todo puede irse también por otro lado. Pero es una de las posibilidades. Y existan entonces otro tipo de carreras, otro tipo de profesiones y otro tipo de oportunidades utilizando la inteligencia artificial para ganar dinero o para crear profesiones completas nuevas. Hay un cargo nuevo que se llama el prompt engineering, por ejemplo. Los ingenieros de prompting. Prompting es lo que, como el mando que uno da a la inteligencia artificial para que realice algo. O sea, ¿cómo le comunicas tú a la herramienta de inteligencia artificial para que produzca el resultado que tú quieres? Eso requiere de ciertos parámetros de un input que se llama prompting. Y es todo un arte hoy en día, porque si alguna vez ustedes han estado tratando de crear cosas con inteligencia artificial y sale barbaridades, probablemente es porque no te está entendiendo qué es lo que tú quieres. Y eso es el prompting. Y hoy en día muchas compañías que empiezan a utilizar la inteligencia artificial, pues necesitan gente especializada en prompting, en saber cómo comunicarse con esa herramienta para lograr exactamente el resultado que ellos requieren para cualquier proceso. Y como eso van a salir, pues, otro tipo de puestos y de oportunidades. Entonces, bueno, si hay algo que siempre quisiste hacer, ¿por qué no empezarlo ahora? No le tengas miedo al fracaso, no le tengas miedo a nada. Hoy en día puedes hacerlo anónimamente incluso. Creo que es el momento perfecto realmente. Cuando nos acercamos a este quinto piso, es exactamente el momento en donde debemos empezar a hacer las cosas que siempre quisimos hacer. Porque tenemos la madurez, tenemos el aprendizaje, tenemos la experiencia para lograr el éxito que siempre quisimos y un éxito además que no está definido por razones materiales o económicas. Porque de repente tienes una carrera ya económicamente exitosa, pero no es lo que siempre quisiste hacer. O te han despertado nuevas pasiones. Bueno, pues este es el momento de echarle pichón a eso.
esa segunda vuelta no puede verse como un fracaso. No puede verse como que no pudiste lograr tus sueños, sino tiene que verse como esa otra forma de entrarle al juego. Esa otra forma de ver las posibilidades y las oportunidades y de descubrir de repente nuevas pasiones, de reinventarse, como les he dicho tantos en este episodio. Entonces, bueno, ¿qué significa para ti volver a empezar? ¿Qué significa para ti esta segunda vuelta? ¿Qué significa para ti reinventarse? ¿Cómo te has tenido que reinventar? Sobre todo mis compatriotas que han tenido que emigrar, empezar de cero y reinventarse de mil y una formas. Me gustaría escucharlos, leerlos, ya saben, por X Agudo en Instagram o el Quinto Piso Podcast. En sus comentarios, no olviden suscribirse y dejarnos un review. Y espero entonces escucharlos en un próximo episodio. Chao.